mi mejor amiga, Zoe Wright, fue hospitalizada debido a un accidente de coche y me pidió que fuera a su casa a buscar ropa para que se pudiera cambiar. Cuando entré en su casa, su hermano me recibió con recelo, confundiéndome con un intruso. Su repentino intento de reducirme fue tan sorprendente que casi me da un infarto. Estaba furioso, a punto de soltar algunas palabras duras, pero entonces me volví hacia él y me las tragué. En primer lugar, el chico era guapísimo. En segundo lugar, estaba allí de pie, vestido solo con unos calzoncillos, y digamos que había mucho que ver. Lo tenía todo, abdominales marcados, piernas largas y un aire de masculinidad, que encajaba perfectamente con mi escala estética. Incluso la forma en que le caía el pelo sobre la frente era perfecta. Sentí que se me enrojecían las mejillas e intenté apartar la mirada, pero mis ojos tenían vida propia y volvían a mirar a ese punto. El hermano de Zoe, sin embargo, se mantuvo impasible. Metódicamente, sacó la ropa del armario, se la puso y preguntó, ¿has venido a ayudar a Zoe con la ropa? ¿Qué le ha pasado? Ha sido hospitalizada por un accidente de coche, respondí. Frunció el ceño y, por un momento, pensé que estaba realmente preocupado, pero luego dijo, no me ha llamado, así que no puede ser tan grave. Además, seguro que ha sido culpa suya. Me quedé sin palabras. Había dado en el clavo. Me preguntó, ¿cómo has llegado aquí? En taxi, respondí. Está bien. Te llevaré al hospital y haré una parada rápida para ver a mi hermana. ¿Una parada rápida? ¿Eso era todo lo que significaba el vínculo familiar? Al final, el término, parada rápida, fue más que solo palabras. Realmente solo pasó para ver cómo estaba Zoe, asegurarse de que estaba bien, y luego se fue rápidamente, para gran disgusto de Zoe. Voy a llamar a nuestros padres y les diré que Caleb Wright, ese imbécil, ha vuelto a ser malo conmigo, dijo enfadada, mientras ella despotricaba. Lo único que me llamó la atención fue el nombre de su hermano, Caleb Wright. Rápidamente pregunté, ¿Z-1-E-B? Antes de darse cuenta de lo que hacía. Zoe asintió inconscientemente con la cabeza y, luego respondió, no te interesa mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo no iba a interesarme? Era increíblemente guapo y tenía un comportamiento muy cool. Estaba enamorada. De camino al hospital. Esperaba poder hablar más con él, pero Caleb estaba al teléfono o escribiendo mensajes, sin darme oportunidad de entablar conversación. ¿Tu hermano sale con alguien? Zoe respondió, no tiene novia, pero a mi hermano nunca le han interesado las relaciones. Es muy cerrado. Quizá te estés equivocando de persona. ¿Cómo voy a saberlo si no lo intento? Quizá pueda hacerle cambiar de opinión. Repliqué. Zoe no estaba convencida y apostó conmigo. Si pierdo, haré el pino y me lavaré el pelo. El reto era desalentador y me ponía un poco nerviosa. Me di cuenta de que tendría que hacer todo lo posible para ganarme su favor durante los próximos 3 años. El primer intento de quedar para cenar con Caleb fracasó cuando mencionó que tenía que trabajar horas extras el fin de semana. El segundo intento corrió la misma suerte. Tenía una reunión con un cliente por la noche, cuando sugerí ir al cine por tercera vez. Zoe echó por tierra la idea con un comentario. Se quedará dormido en el cine. Me sentí un poco desanimada, pero luego me di cuenta de algo. O tu hermano es realmente asexual o simplemente no está interesado en mí. De lo contrario, a estas alturas ya se habría dado cuenta de que una chica estaba tan entusiasmada y, probablemente habría pensado que tenía segundas intenciones. Zoe no estaba de acuerdo. Eso no es necesariamente cierto. Si realmente no sintiera nada, Caleb simplemente habría dicho que no. Quizás es porque soy tu amiga, especulé. Por favor, replicó ella. Él no hace nada por mí. Bueno, entonces lo intentaré otra vez. Zoe no solo me animó a intentarlo de nuevo, sino que también me dio algunos consejos. Si dice que va a trabajar hasta tarde, sugiérele un tentempié a medianoche. Si menciona una reunión con un cliente, pregúntale si quiere verte después. En cuanto a la idea de la película, olvídalo. La última vez que fuimos en familia, se pasó toda la película dormido. De hecho, yo ya sabía todo lo que Zoe había mencionado. Probablemente se había olvidado de que fui yo quien le enseñó a coquetear con los hombres. Con cualquier otra persona, habría desplegado mis estrategias de seducción exclusivas. Pero Caleb era su hermano, y eso cambiaba las cosas. Era cautelosa, preocupada de que, si las cosas no salían bien, sería increíblemente humillante. Pero con el ánimo de Zoe, mi confianza se disparó. Ya no tenía reservas. Capítulo 2. Por cuarta vez, invité a Caleb a acompañarme a las aguas termales. Él preguntó, ¿cuántos? Solo tú y yo, respondí. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que iba a rechazarme de nuevo, y ya estaba preparando mis siguientes palabras. Pero, para mi sorpresa, respondió con un simple, vale. Creía que había dejado mis intenciones lo suficientemente claras.
como para que cualquier adulto las entendiera. Pero cuando llegamos a las aguas termales, Caleb estaba a más de 1 metro de mí, tan lejos que ni siquiera podía alcanzarlo, y seguía contestando al teléfono, enfrascado en interminables conversaciones de trabajo. Me acerqué más a él y rocé deliberadamente sus pantorrillas, con los dedos de los pies. Me miró, sin sorpresa, sin molestia. Supuse que este tipo era mejor que yo en el juego del coqueteo, pero era un reto que estaba dispuesta a aceptar. Mis dedos se volvieron más atrevidos y subieron lentamente por su pantorrilla. Cuando llegaron a su rodilla, se inclinó ligeramente, me agarró por la parte posterior de la pierna y tiró de todo mi cuerpo hacia él. El agua caliente nos rodeaba mientras me lanzaba a sus brazos. No me toques, me susurró a modo de advertencia al oído. Te haces el difícil. Lo besé sin dudarlo. El beso me confirmó que Caleb estaba realmente en otro nivel. Sus habilidades para besar eran excepcionales, dejándome embriagada y deseando más. Pero en ese momento, sonó mi teléfono. Fingí no oírlo. En cambio, Caleb me tomó por el hombro y me apartó suavemente, levantando la barbilla hacia mi teléfono. Tienes una llamada. No voy a contestar, dije. Él miró la pantalla. Es tu madre. Había estado maldiciendo en silencio a quien quiera que tuviera la osadía de interrumpirnos en un momento tan inoportuno. Resultó ser mi propia madre, a regañadientes. Solté a Caleb y me giré para coger mi móvil, con un tono quejumbroso en la voz. Mamá, ¿qué pasa? Sarah, tienes que volver enseguida. Tu padre está en el hospital. ¿Qué ha pasado? Se ha caído del balcón intentando atrapar a un ladrón. Mi mente dio vueltas como si hubiera explotado una bomba. Si no hubiera sido por los rápidos reflejos de Caleb, mi teléfono se me habría resbalado de las manos y habría caído al agua. Me abrazó y salimos juntos de las aguas termales. Su voz era un ancla firme en medio del caos. No te asustes. Te llevaré al hospital ahora mismo. Al llegar al vestuario, me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la ropa interior. Al principio había reservado el vestuario para parejas con otras intenciones en mente. Caleb estaba en la habitación de al lado. Al percibir mi angustia, terminó de cambiarse y llamó a la mampara para preguntarme, ¿puedes vestirte? No podía. Tenía las piernas como gelatina, pero él no iba a venir a ayudarme, ¿verdad? Para mi sorpresa, lo hizo. Caleb siempre era un caballero tranquilo, incluso en las situaciones más embarazosas. Me miró con una intensa mirada de deseo mientras observaba mi estado desaliñado. Me examinó de pies a cabeza, con una mirada tan penetrante que el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, sus manos se movían con rapidez y precisión, y en poco tiempo me había vestido y, preparado para afrontar la emergencia que nos esperaba. Solo tardó 15 minutos en recorrer los 20 minutos que separaban las aguas termales del hospital. Después de aparcar, ambos salimos del coche, con su altura y sus largas zancadas. Caleb me adelantó rápidamente. Para alguien ajeno a la situación, podría haber parecido que era su padre quien había resultado herido, y no el mío. Estaba a punto de correr para alcanzarlo cuando se detuvo. Se volvió y me tendió la mano. Si hubiera mostrado tanta consideración e iniciativa solo media hora antes, me habría llenado de alegría. Ahora, sin embargo, parecía más bien que solo sentía lástima por mí. Quizás incluso pensaba que yo era alguien que solo entraba en pánico ante los problemas. Pero no pasaba nada, ¿verdad? El amor a menudo comienza con la compasión. Cogidos de la mano, caminamos hacia la habitación del hospital. Quizás no era el momento adecuado para entregarse a reflexiones románticas, pero estaba segura de que mi padre lo entendería. 5 minutos más tarde, me di cuenta de que no necesitaba su comprensión en absoluto. Pensé que podría ser una caída grave desde un balcón, tal vez incluso requiriendo cuidados intensivos. Resultó que el balcón estaba en el primer piso. Mi padre estaba jugando al héroe con un vecino, tratando de parecer guay, pero resbaló y cayó sobre el césped. La herida en la cabeza era solo un rasguño causado por una pequeña piedra, que se habría curado por sí sola si hubiera llegado al hospital un poco más tarde. Mi madre estaba muy avergonzada. Se frotaba las manos y trataba de sonreír mientras explicaba. El administrador de la propiedad no me explicó bien la situación por teléfono y, con todos los vecinos allí, pensé que era urgente y te llamé. Después de 4 intentos de pedirle a Caleb que saliera conmigo y de tener finalmente una oportunidad tan buena hoy, mis propios padres tuvieron que ir y estropearlo todo. Sin palabras fue la expresión que mejor describió aquella noche. Capítulo 3. Quizás fue la vergüenza, o quizás fue la decepción lo que me dejó tan desanimada. De camino a casa desde el hospital, apoyé la cabeza contra la ventanilla del coche, dando la impresión de ser una heroína amargada. Zoe me envió mensajes por WhatsApp preguntándome cómo iban las cosas. No tenía nada que responder, salvo una serie de puntos suspensivos. Después de que Caleb me dejara en casa, me recordó que me duchara. En el apuro del momento, solo me había enjuagado y había salido corriendo. Lo miré con un deje de desánimo.
dividida entre querer decir algo y saber que era mejor callarme. Algunos momentos, una vez rotos, pierden su encanto cuando intentas reavivarlos. Asentí con la cabeza. Salí de su coche y me fundí en la noche sin mirar atrás. 2 días después, Zoe salió del hospital y me llamó para que la recogiera. Le pregunté, ¿dónde está Caleb? ¿Por qué no te recoge él? Está de viaje de negocios. Zoe se dio cuenta de mi desánimo y me preguntó preocupada, ¿qué pasa? ¿Te ha rechazado Caleb? No, pero es casi lo mismo. Si hubiera estado interesado, me habría enviado un mensaje después de que le diera el paso el otro día. Tenía que admitir que Caleb estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Tu hermano es un hueso duro de roer. Voy a tirar la toalla. Eso no es una opción. Incluso he practicado lavarme el pelo boca abajo en previsión. No puedes rendirte ahora, replicó ella. Nunca había visto a nadie tan ansioso por lavarse el pelo haciendo el pino. Entonces Zoe añadió, espera, voy a investigar un poco por ti. Antes de que pudiera responder, colgó 13:55:15 de julio de 2025. No pude evitar pensar que la situación no iba a mejorar. La razón por la que Caleb se unió a mí en las aguas termales y compartió ese beso conmigo puede haber sido porque tenía una actitud de ¿por qué no aprovechar lo que se ofrece? Sin embargo, 2 minutos más tarde, Zoe me envió una captura de pantalla de su conversación con Caleb. Zoe, ¿qué diablos piensas de mi amiga, Caleb? Zoe, si no te gusta, simplemente dile que no, no la dejes colgada. Caleb, ¿eres tú así de mala? Zoe, no es que seas precisamente conocido por ser amable. Caleb, no la voy a dejar colgada. Zoe, entonces, ¿qué demonios quieres decir? Caleb no respondió. Zoe interpretó su silencio como una clara señal de que Caleb también estaba interesado en mí. Me burlé. Su forma de mostrar interés era, como mínimo, peculiar. Decidí darle otra oportunidad. Si esta vez no funcionaba, estaba decidida a alejarme por mi propio pie. El día que Caleb regresó de su viaje de negocios, Zoe me lo comunicó inmediatamente. Sin demora, le envié un mensaje a Caleb por WhatsApp. Aún no te he dado las gracias por llevarme al hospital a ver a mi padre la última vez. Déjame invitarte a cenar para agradecértelo, Caleb. Vale, estaba a punto de enviarle la ubicación de un restaurante cuando me envió otro mensaje. ¿Qué tal si vienes a mi casa a comer? ¿Qué? No sé cocinar. Caleb, estoy agotado del viaje y necesito dormir un poco. Ve al supermercado a comprar los ingredientes y, cuando me despierte de la siesta, cocinaré. Tenía muchas ganas de recordarle que me parecía raro que yo le invitara y le diera las gracias yendo a su casa y haciendo el de cocinero. Pero la tentación de pasar tiempo con él era demasiado fuerte y, a pesar de lo inapropiado, decidí seguirle el juego. Al poco rato, recibí la ubicación de Caleb, diferente del lugar al que había ido a recoger la ropa de Zoe la última vez. Se lo reenvié a Zoe y le pregunté por la casa. Zoe, es la casa donde vive Caleb solo. ¿Cómo lo sabes? No importaba cómo lo supiera. Lo único que importaba era que estaba deseando ir al supermercado, comprar los ingredientes y correr a su casa. Capítulo 4. Mientras hacía la compra, Caleb me envió un mensaje con el código de su casa. Me dijo que temía quedarse dormido como un tronco y no oírme llamar al timbre más tarde. ¿Qué significaba eso? Estaba claro como el agua. Hice una compra rápida y me apresuré a ir a su casa. Tal y como había dicho, estaba profundamente dormido y mi llegada no lo despertó en absoluto. Dejé la compra en silencio y entré de puntillas en su dormitorio. Dentro, había un aplique en la pared que proyectaba una luz tenue, que creaba un ambiente increíblemente íntimo. Caleb dormía profundamente en su cama, sin camiseta, con sus fuertes brazos al descubierto y un atisbo de su pecho visible. Era una visión bastante tentadora y tuve que tragar saliva. Cautivada. Hay que reconocerlo. Me parecía un poco injusto aprovecharme de alguien mientras dormía. No, además, como chica, mi sentido de la decencia es bastante fuerte. Después de dudar unos instantes, estaba a punto de retirarme, pero en ese momento Caleb abrió los ojos de repente. Su mirada penetrante se clavó en mí, inmovilizándome en el sitio. He comprado los ingredientes. Sentí que tenía que decir algo. Él asintió, miró el pequeño reloj despertador con forma de pingüino que había en la mesita de noche y luego dijo, aún es temprano. Primero ven a hacerme compañía mientras duermo. ¿Hacerle compañía mientras duerme? ¿De verdad había dicho eso? Después de decir esas palabras, se levantó, me agarró de la muñeca y, con un solo movimiento, me tiró sobre la cama. Me convertí en un peluche, completamente rodeada por los brazos de Caleb. Estaba completamente vestido, solo con unos calzoncillos, igual que la primera vez que nos vimos. Estaba rodeado por el aroma de la testosterona y, somnoliento, pensé, esto tiene que considerarse vandalismo. No queriendo estar en desventaja, decidí tomar cartas en el asunto. Después de un poco de torpeza y un par de roces donde no debía,
Caleb soltó una suave risita en mi oído. Inmediatamente me sonrojé e incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo con severidad. ¿De qué te ríes? De tu impaciencia. Tú eres el que me ha tirado a la cama. Le espeté. Entonces tendrás que darme un poco de tiempo para dormir primero, dijo, haciendo una pausa antes de frotar deliberadamente la esquina de mi frente con su barba. Te cuidaré después de cenar. Te prometo que te gustará. Realmente sabía lo que estaba intentando hacer, pero, que le hacía pensar que después de burlarse de mí una y otra vez, me tumbaría y lo aceptaría. Capítulo 5. Lo empujé. Lo siento. Ya no me interesa. Caleb se quedó paralizado y luego se incorporó después de que yo lo hiciera. Ignorándolo, salí de la cama y corrí hacia la puerta, pero con sus largas piernas. Tenía ventaja y me persiguió hasta la puerta. Deteniéndome, lo miré con recelo. ¿Qué? ¿Intentas usar la fuerza conmigo? Se quedó sin palabras. Parecía un poco molesto. Miró a su alrededor y luego dijo, los ingredientes están aquí. Comamos antes de que te vayas. No. Entonces salgamos a comer. Después de terminar de hablar, volvió a entrar para vestirse, dejándome sola con la mente confusa. En realidad, solo quería que él también experimentara la sensación de pasar frío y calor. Al fin y al cabo, él era el que disfrutaba gastando bromas a los demás. Cuando salió vestido, le dije, estoy cansada de comer fuera. No quiero ir. Sin dudarlo ni un momento, giró la cabeza y se dirigió a la cocina. Lo seguí, apoyándome en el marco de la puerta de la cocina para verlo lavar y cocinar. No importaba lo que hiciera. Un hombre guapo siempre era un espectáculo digno de contemplar. Para cuando los 3 platos y la sopa estuvieron listos, ya había olvidado por completo todas las veces que me había molestado. A mitad de la comida, incluso le pregunté, ¿puedo ir a cenar a tu casa? Casi nunca cocino, respondió Caleb. La luz de mis ojos se apagó. Añadió con aire significativo, supongo que podría cocinar unas cuantas veces más si es lo que quieres. A regañadientes. ¿De verdad? ¿Por qué tenía la sensación de que era un novio mimando a su novia? No le di más vueltas. ¿Verdad? Capítulo 6. Después de terminar de cenar, Caleb mencionó que iba a sacar la basura, y me preguntó si quería acompañarlo a dar un paseo después de cenar. Mi cabeza era un caos de fantasías eróticas que realmente necesitaban aclararse, pero tan pronto como comenzamos a caminar, antes de que pudiéramos siquiera pensar en tomarnos de la mano, sus padres, Daniel y Jan, aparecieron de la nada. Sarah, ¿qué haces con Cal? Cal, qué apodo tan divertido. Ante las expresiones de desconcierto de Daniel y Jan, contuve la risa y rápidamente busqué una excusa. Después de pensar durante un rato sin encontrar una explicación adecuada, simplemente me volví hacia Caleb y le pasé la pelota. Tu encantadora hija estaba preocupada de que me pasara el resto de mi vida solo, así que ha intentado emparejarme con su encantadora amiga, Zoe, dijo Caleb con calma. Daniel y Jan se quedaron desconcertados. No habían visto a su hijo en mucho tiempo y habían venido a visitarlo. Para su sorpresa, su hijo tenía novia y era alguien que ellos conocían. Intercambiaron miradas y desaparecieron rápidamente de la escena. Me quedé sin palabras. Caleb me ofreció llevarme a casa, pero lo rechacé. Le pregunté, ¿qué ha sido eso que les has dicho a tus padres? ¿No dijiste algo sobre hacer florecer este desierto con rosas? Preguntó él. No debería haber confiado en Zoe. Me enseñó los mensajes entre ella y Caleb y luego le contó mis palabras a Caleb, haciéndose la buena en ambos bandos. Me lancé a la piscina y admití, sí. ¿Qué problema hay? Ninguno, dijo Caleb, con tono indiferente. Me estaba irritando. Parecía saber lo que pasaba por mi cabeza, pero yo no tenía ni idea de lo que pensaba él. Me sentí derrotada también en esta ronda. Maldita sí, debería decirle adiós. Quizás el próximo se comportaría mejor, pero Caleb me detuvo y, para mi gran sorpresa, cogió una flor silvestre y se la puso en el pelo. Me preguntó, ¿esto cuenta como florecer? Me quedé atónita. Antes de que pudiera reaccionar, estábamos bajo la misma manta, entrelazados. Me cuidó muy bien y eso me gustó, solo un poco agotada. Ese tipo de cansancio que te deja agradablemente dolorida y disfrutando de ello. Caleb, ¿sabes que empecé sintiendo solo atracción física? Tenía un cuerpo que me hizo querer acercarme a él la primera vez que lo vi, de una forma muy íntima. Caleb tardó un momento antes de susurrarme, lo sé, estaba tan cansada y somnolienta que mis palabras salieron entrecortadas. He pescado con un anzuelo desnudo y aún así has picado, pareció responder, pero no lo entendí bien. De todos modos, el desierto floreció con rosas para mí, y eso fue suficiente. Cuando aparecí delante de Zoe cogida de la mano de Caleb, Zoe se limitó a llamarme, señora Wright. Estaba tan feliz que ni siquiera le tomé el pelo por haber hecho el pino y haberse lavado el pelo. Sus padres siempre me habían adorado y querían que me uniera a su familia, pero a mis padres no les gustaba Caleb. Me quedé impactada. Me sorprendió que no les gustara un hombre tan rico y guapo. Además de que era yo quien perseguía a Caleb desde el principio.
lo que les hacía pensar que él no estaba tan interesado en mí como yo en él. Mi madre también dijo, es demasiado guapo y demasiado rico. Tememos que no puedas retenerlo y que haya muchas posibilidades de que cambie tu estado civil en el futuro. Me quedé sin palabras. Le conté a Caleb lo que me habían dicho mis padres y él me contó su problema. El negocio va muy bien. No hay peligro de quiebra. En cuanto a mi cara, no puedo cambiarla para parecer más feo. No, casi me muero de risa. Luego lo abracé y le di un beso. ¿Qué propones entonces? Déjame conocer a tus padres primero. Aunque me condenen a muerte, merezco una oportunidad para defender mi caso. No, Chris. ¿Qué tal hoy? ¿Ya has hablado con tus padres? Preguntó Caleb. No, voy a hacer un ataque sorpresa. Vamos a ir a ciegas. Caleb estaba perdido. Suspiró ante la habilidad de su futura esposa para crearle problemas. Capítulo 8. Caleb no se anduvo con tonterías a la hora de conocer a mis padres. Fijó una fecha, les avisó y luego llegó con los brazos llenos de regalos, haciendo una entrada triunfal. Zoe me llamó en medio de la seria conversación que estaban teniendo. Me sentía incómoda dejando a Caleb solo con mis padres, pero él parecía tener un plan. Así que me retiré a mi habitación para contestar la llamada. Cuando salí, la severidad de los rostros de mis padres había desaparecido, sustituida por unas sonrisas tan amplias que parecía que sus bocas se extendían de oreja a oreja. Estaba muy confundida. ¿Podría Caleb tener poderes mágicos? Solo había contestado una llamada y, de alguna manera, se había ganado a mis padres. Después de cenar, saqué rápidamente a Caleb de la habitación y le pregunté, ¿qué les has hecho a mis padres? Caleb se rió. ¿Qué podría hacerles a tus padres? Solo ganándome su confianza de forma natural. ¿Cómo qué? Demostrándoles mi compromiso contigo. ¿Cómo? Por mucho que coquetease o fingiese estar enfadada. Caleb no me contó los detalles. Solo más tarde, por casualidad, encontré una captura de pantalla de una conversación entre hermanos, en la galería del teléfono de Zoe. Caleb, le he echado el ojo a tu amiga. Zoe, ya sabes lo que tienes que hacer. Zoe, a Sarah le gustan los físicos atractivos. Encontraré una oportunidad para que os veáis a solas. Recuerda, sin camiseta. Caleb, ¿me tratarán como a un sinvergüenza? Zoe, yo crearé la oportunidad. Tú encárgate del resto. Así que resultó que los hermanos habían cavado la trampa. Salté directamente y me sentí feliz. Creé un chat grupal para los tres. Envié la captura de pantalla y luego me quedé en silencio. Zoe, Caleb, verás. Los hermanos estaban muy sincronizados. No los bloqueé ni nada. Eran libres de explicarse en WhatsApp, pero decidí no responder. Mientras tanto, un compañero de la empresa me estaba persiguiendo con gran fervor. Capítulo 9. El día que Caleb apareció en la oficina coincidió con el día en que este compañero me envió 99 rosas. Abandonando su actitud habitual, Caleb se acercó a mí, me rodeó con el brazo por los hombros y se plantó delante de mi compañero. Soy el novio de Sarah. Mi compañero se quedó avergonzado cuando me confesó sus sentimientos por primera vez. Le dije que tenía novio. No se lo tomó en serio y pensó que le estaba poniendo a prueba. Hoy, con la aparición de Caleb y sus innegables ventajas en todos los aspectos, las esperanzas de mi compañero se hicieron añicos. Sentada en el Mercedes, me enfrenté a Caleb con expresión severa. ¿Qué te trae por aquí? Caleb respondió simplemente. Te estaba buscando. Me burlé. Debes sentirte como un cazador consumado ahora, que has atrapado a tu presa. Sarah Young. Me llamó de repente por mi nombre completo, con tono serio. Nunca te he considerado una presa. Tú eres a quien realmente amo. ¿En serio? No es lo que me ha parecido, respondí, poniendo los ojos en blanco. Eres fría y cálida, cercana y distante. Así es como tú entiendes el amor. ¿Cuándo he sido fría y cálida? No has querido salir a cenar conmigo, pero aceptaste ir a las termas. Si eso no es ser fría y cálida, entonces eres una pervertida. Caleb frunció los labios, como si quisiera explicarse, pero no encontraba las palabras. Zoe le había advertido antes de que viniera, que discutir con una mujer enfadada era inútil. Si intentabas razonar con ella, estabas acabado. Caleb no estaba dispuesto a enfrentarse a un final peligroso. Así que, en lugar de discutir, optó por un enfoque más encantador conmigo. Capítulo 10. Si era culpable, que la ley siguiera su curso. No este hombre que me había seducido físicamente una y otra vez. Y entonces no pude resistirme. No lo olvides. Al principio solo me interesaba tu cuerpo. Le dije con severidad, con los labios hinchados por los besos, para salvar las apariencias. Bueno, me siento honrado, dijo Caleb, para descargar mi frustración. Le hice la vida imposible a Caleb durante días. Probablemente estaba irritado por mi colega y me había enviado flores todos los días. La mujer de la mesa de al lado no pudo evitar decir, Sarah, tu novio es guapo, rico y te trata muy bien. Te envidio.
Mi novio también era muy bueno tendiendo trampas. Sin embargo, solo escupía esas palabras en mi corazón. Por supuesto, en apariencia, aceptaba felizmente su envidia. 2 semanas después, Caleb me preguntó, ¿aún no me perdonas? Supongo que estaba cansado de la situación. Después de todo, con su apretada agenda, me había estado recogiendo del trabajo todos los días y yo no lo había tratado muy bien. Es difícil mantener una actitud cálida cuando te enfrentas a una respuesta fría. Nadie podría soportar una situación así durante mucho tiempo. Reflexionando, él no había hecho nada malo. La culpa era mía, por no haber podido resistir la tentación, y había estado haciendo su juego desde el principio. En cualquier caso, ahora que sentía que tenía la sartén por el mango, pensé que era hora de mostrarle un poco de amabilidad. Antes de que pudiera abrir la boca, él soltó un suspiro y dijo, me esforzaré más. Y cuando estés lista para perdonarme, solo dímelo. No pude reprimir una risa. Caleb me miró y extendió la mano con cautela. Al ver que no me apartaba, exhaló aliviado y me abrazó con fuerza. Me reí y le dije, al principio no tenías ningún miedo de que pudiera huir. Sí lo tenía, dijo, sacando su teléfono y mostrándome el historial completo de los mensajes entre él y Zoe. Cada vez que estaba a punto de rendirse, le enviaba dinero a Zoe y le decía que me mantuviera motivado. Por el amor de Dios, si me hubieras dicho antes que te gustaba, ahora estaríamos discutiendo nombres para el bebé. Caleb se quedó sin palabras. Más tarde me confió que, en realidad, me había visto una vez cuando fue a recoger a Zoe hacía mucho tiempo, cuando empezamos a ser amigos. Mi actitud y la expresión de mi rostro cuando hablaba eran radiantes y cautivadoras. Más tarde, a través de Zoe, oyó muchas cosas sobre mí y se sintió intrigado. Al descubrir que no tenía pareja, decidió dar el paso y conquistarme. Estaba rebosante de orgullo. Si tuviera cola, estaría moviéndola alegremente en ese momento. Le pregunté, ¿es cierto que no tengo que hacer nada, solo quedarme aquí, doblar el dedo y tú te arrodillarás ante mí? Ajá, maldita sí. ¿Quién podría resistirse a un hombre tan sincero y directo? No lo dudé. Estaba a punto de darle un beso apasionado en ese mismo instante. Capítulo 11. Después de tomar las riendas, todos los días estaban llenos de dulzura para mí. Caleb era simplemente el novio perfecto, si no fuera por el ajetreo ocasional del trabajo que lo mantenía ocupado. Aún así, sentía curiosidad por saber qué le había dicho ese día cuando estaba al teléfono, algo que podría haber cambiado tan drásticamente la actitud de mis padres. La supuesta demostración de compromiso debía de ser una cortina de humo. Mis padres no eran crédulos, no se creían todo lo que les decían. Eso fue hasta que Caleb me mostró un documento. No cualquier documento, sino un acuerdo prenupcial. En él se establecía claramente que sus bienes, tanto los anteriores como los posteriores al matrimonio, se compartirían con mí. No es algo que se pone sobre la mesa a menos que se quiera de verdad a alguien. Así que mis padres se dejaron convencer al instante. A mí también me conmovió el gesto. Estaba agradecida de que hubiera alguien en este mundo que me quisiera tanto como él se quería a sí mismo. ¿Cómo podía merecer la mitad de sus bienes? Si la codicia de una persona no tiene límites, seguro que se vuelve en su contra. Caleb estaba totalmente comprometido conmigo, cómodo con la idea de compartir su riqueza, pero no podía evitar preguntarme qué pensarían sus padres de mí si se enteraban. No firmé el acuerdo prenupcial y Caleb no me presionó para que lo hiciera. Capítulo 12. Al día siguiente, Zoe se acercó a mí y me instó a que aprovechara la oportunidad y firmara, para no perder la oportunidad de hacerme rica. ¿No ves lo rico que es Caleb? Es una fortuna. Estarías loca si no firmas, me dijo. La miré divertida. Aunque seas mi mejor amiga, Caleb es tu hermano. Si te parece demasiado, puedes dividirlo conmigo cuando consigas el dinero, sugirió Zoe. No sabía qué decir. Por supuesto, solo estaba bromeando. Entonces Zoe me confió que Caleb llevaba bastante tiempo interesado en mí. Había estado buscando formas de juntarnos, e incluso había tanteado el terreno conmigo. Pero en ese momento, yo le había dicho, no quiero un chico que esté siempre ocupado. Quiero una relación en la que tengamos tiempo para estar juntos. En aquel entonces, la empresa de Caleb estaba dando sus primeros pasos y él estaba demasiado absorto en el trabajo como para pensar en el amor. Ahora, aunque sigue estando muy ocupado, me dedica todo su tiempo libre. No tienes ni idea de lo difícil que ha sido para mí guardar este secreto y actuar con normalidad delante de ti. Creo que me merezco un Oscar por esta interpretación, dijo Zoe. Me quedé en silencio. Dejémoslo del Oscar para otro momento. Fingí ponerme seria y le pregunté, lo de lavarte el pelo, ¿lo vas a hacer tú o tu hermano? ¿Qué? No te oigo con el viento. Me quedé sin palabras. De todos modos, no importaba que ella eludiera la pregunta. Caleb no podría evitarla. Capítulo 13. Una noche, mientras Caleb se quedaba hasta tarde en la oficina, el aburrimiento pudo más que yo y me colé en su oficina sin que se diera cuenta.
La vida nos había enseñado que una visita sorpresa podía dar lugar a algo desagradable. Efectivamente, allí estaba Caleb, solo en la oficina con una mujer impresionante. Cuando entré, la mujer, aparentemente ajena a mi relación con Caleb, preguntó con expresión ingenua: Caleb, ¿esta es tu secretaria? ¿No conoces las normas? Debes llamar antes de entrar. Me quedé momentáneamente atónito. ¿Qué secretaria has visto nunca ir a trabajar? ¿En ropa de estar por casa? Pensé. Caleb intentó aclarar la situación, pero lo detuve con una mirada. En su lugar, decidí seguirle el juego a la mujer. Sr. Wright, he terminado por hoy. ¿Puedo marcharme? Caleb no sabía qué decir. La mujer me miró y yo rápidamente di un paso atrás. Con mucha consideración, os dejo solos. Caleb cerró los ojos y respiró hondo, después de darme la vuelta y dar unos pasos. Me llamó Sarah. Me puse rígida y me giré con fingida alarma, mirando con pánico entre él y la hermosa mujer. Por un momento, toda la oficina se sumió en el ambiente escandaloso de una aventura entre el jefe y la secretaria. Caleb, frotándose la frente con exasperación, me hizo señas para que me acercara. Ven aquí, Sr. Wright, continuó la farsa. Caleb ya había oído suficiente y se levantó para acercarse a mí, levantando la mano para darme un ligero golpecito en la cabeza. Basta ya de esta comedia. Sr. Wright, lo digo en serio. Caleb quería respirar hondo otra vez. La hermosa mujer a mi lado se había quedado muda por la sorpresa. Caleb se volvió hacia ella y aclaró: ella es mi novia. Ella se quedó paralizada durante 3 segundos antes de salir apresuradamente. Miré hacia la puerta y suspiré para mis adentros. ¿Era demasiado pedir un poco de emoción en una noche tranquila? Al volverme, me encontré con la mirada burlona de Caleb. Me preguntó: ¿te estás divirtiendo? Sin ser consciente de la trampa en la que estaba, continué con nuestro juego de roles. Si el Sr. Wright dice que es divertido, entonces es divertido. Yo sigo el ejemplo del Sr. Wright. Ajá. Caleb extendió los brazos y me atrajo hacia él, con una sonrisa pícara en el rostro. Ya que te gusta jugar a los oficiales, estaré encantado de complacerte. Al principio me sentí un poco confundida, pero luego me di cuenta de lo que insinuaba. Caleb me levantó en volandas y me sacó de su presencia en sus brazos. Estaba a punto de desplomarme, completamente agotada por nuestra intensa farsa. Caleb, por el contrario, rebosaba satisfacción y estaba muy animado. Mientras me sentaba con delicadeza en el asiento del copiloto, una sonrisa se dibujó en sus labios y me susurró al oído: ¿a qué jugamos ahora? Basta ya de juegos. Le lancé una mirada fulminante, con los ojos enrojecidos por la dura experiencia. Eres un monstruo. Él aceptó la acusación con orgullo, y yo estaba demasiado cansada para discutir. Al día siguiente, Caleb y yo fuimos a cenar a casa de mis padres y toda la velada transcurrió en un ambiente muy armonioso, hasta que nos íbamos, cuando mi madre me llevó aparte y me preguntó por el moratón que tenía en la rodilla. Sospeché que mi madre podría haber sacado conclusiones erróneas, así que me apresuré a aclarar: es de una caída que tuve ayer. Mi madre claramente no estaba convencida, pero me dio un consejo sincero: como mujeres, debemos cuidarnos y no seguir todas las órdenes que nos dan los hombres. No es lo que piensas. Ayer, mi madre me miró como diciendo: entiendo tu vergüenza. Yo también he pasado por eso. Y luego comentó: no creía que Caleb fuera ese tipo de persona. No sabía qué decir. Sinceramente, no esperaba que mi madre fuera tan abierta y hablara tan francamente conmigo sobre estos temas. Es cierto que la lesión en la rodilla se la hice al tropezar mientras caminaba, pero no podía decir que no tuviera nada que ver Caleb. Me sentía bastante débil al volver a casa de la oficina y, literalmente, caí de rodillas en las escaleras. Podría asumir la culpa. Después de todo, fue él quien sugirió hacer más juegos de rol. Había alguna que otra discusión en nuestros días felices, pero siempre nos reconciliábamos rápidamente. Caleb siempre decía que ganar una discusión no le hacía feliz. Si yo quería ganar, él me dejaba ganar. ¿Qué más se puede pedir en la vida con una pareja así? Un momento, aún no nos habíamos casado. Llevábamos juntos más de 1 año y nunca se había planteado el tema del matrimonio. Sus padres tampoco parecían tener prisa. Nunca nos presionaron para que nos casáramos. Entonces mis padres empezaron a ponerse nerviosos, y me preguntaron más de una vez en privado por nuestros planes de boda. Le planteé la pregunta a Caleb. Él respondió con calma: ¿estás lista para ser madre? Me pilló desprevenida la pregunta. Si nos casamos, probablemente empezarán a preguntarnos cuándo vamos a tener un bebé. Así que, si estás preparada, yo lo estoy. Me quedé sin palabras. Por supuesto que él estaba preparado. Él sería el que sembraría la semilla y a mí me tocaría lidiar con las consecuencias. Yo no estaba preparada para tener un bebé tan pronto. Caleb también lo veía. Por eso nunca sacaba el tema del matrimonio.
Eres demasiado joven para precipitarte, me dijo. Puse los ojos en blanco. Solo eres 3 años mayor que yo. Lo dices como si hubiera una diferencia generacional entre nosotros. Caleb arqueó las cejas, pero no siguió con el tema. Más tarde me di cuenta de que no era que sus padres no tuvieran prisa, sino que Caleb había eliminado discretamente cualquier presión. Así que cada visita a casa de sus padres era muy agradable, llena de comodidad y alegría. Con eso en mente, me encargué de convencer a mis padres. Teníamos la intención de disfrutar al menos un año más como pareja, pero el destino tenía otros planes. A los 6 meses, nos encontramos con un giro inesperado. Hace medio mes, ambos nos emborrachamos un poco y, en el calor del momento, nos olvidamos de tomar las precauciones necesarias. Los días siguientes fueron un torbellino y, cuando recuperamos la memoria, ya era demasiado tarde para remediar la situación. No esperaba que un solo desliz condujera a un bingo, pero parecía que la puntería de Caleb era tan impecable como el resto de sus talentos. Mirando fijamente la prueba de embarazo con 2 rayas en mi mano, me quedé estupefacta. Caleb llamó nerviosamente a la puerta del baño cuando se dio cuenta de que llevaba un rato allí. Sarah, de hecho, estaba justo detrás de la puerta y la abrí en cuanto oí su voz. ¿Pasa algo?, preguntó, al ver mi expresión e inmediatamente mostrando preocupación. ¿Te encuentras mal? Le di la prueba de embarazo para que la viera. Con solo echar un vistazo, comprendió la situación. Cámbiate. Nos vamos al hospital, tan sereno como siempre, incluso ante la perspectiva de convertirse en padre. No había ni una pizca de emoción en su rostro. Empecé a preguntarme si realmente estaba teniendo en cuenta mis sentimientos o si simplemente no le gustaban los niños. No fue hasta que llegamos al coche cuando dijo con torpeza: me he olvidado las llaves del coche. No pude evitar reírme y darle un golpecito en el brazo en broma. Me has preocupado, cuando te vi tan indiferente. Pensé que no querías tener el bebé. Caleb me abrazó rápidamente y me explicó con delicadeza. Olvidé usar protección ese día. Tenía miedo de que te enfadaras. Entonces, ¿quieres tener el bebé? Capítulo 16. ¿Y tú? Asentí con la cabeza. Si vamos a tener uno, quedémonoslo. Su estado de nerviosismo, hasta el punto de olvidar las llaves del coche, solo reforzó mi convicción de que no tenía motivos para arrepentirme de formar una familia con él. El único inconveniente era que el embarazo solía traer consigo unos kilos de más. Si teníamos que celebrar la boda antes de que llegara el bebé, nuestros vestidos de novia soñados podrían no quedarnos tan bien. Sin embargo, había subestimado el ingenio de mi futuro marido. Gracias a su poderío financiero, pudimos celebrar la boda en muy poco tiempo. Todo estaba listo antes de que mi barriguita se notara. El vestido de novia estaba hecho a medida, tal y como me gustaba. La ceremonia se organizó a satisfacción de ambos padres y fue un éxito rotundo. Le pregunté a Caleb: ¿y tú? ¿No tienes ningún deseo especial para la boda? Caleb sonrió con ternura. En realidad, mi petición es la más difícil. Esperé a que continuara. La novia tienes que ser tú y nadie más. No hay alternativas. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de lo bueno que era este chico para las palabras románticas? Entonces les deseé una vida llena de amor y felicidad y esperé que el parto fuera fácil.